Buenos días, bendiciones. Amén. Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración y vamos a dar inicio a esta cuarta clase de lo que es eclesiología. Hay una lista de asistencia, ya la va a estar girando por acá. Vamos a empezar a orar. Padre maravilloso, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que tomes el control, Señor, de esta clase. Te pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento y hablándonos. No queremos que se hablen palabras de hombres. Queremos, Señor, que tú hables hoy a través de mi boca, que seas tú, Señor. Queremos hoy abandonarnos para que seas tú, Señor, hablando. Gracias te damos, Señor. Te pedimos también por cada una de las personas, Señor, que han dispuesto en su corazón de venir, Señor, a recibir tu palabra. Pedimos por cada una de sus familias representadas aquí. Pedimos también por las personas que nos están observando a través de la internet, Señor, para que tú también nos bendigas y también allí, Señor, les dé esta palabra. Gracias te damos. Sabemos que va a ser de edificación, Señor, esta clase, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, vamos a conectar. La clase anterior empezamos a ver unos temas y yo quiero empezar a preguntar y ustedes me van a empezar a responder. Empezamos a ver de que a partir de Mateo 16, 18, habían unas 3 palabras importantes que estaban ocultas en ese versículo. Y esas son las que hemos venido estudiando. Es un ciclo que se está repitiendo. Entonces yo voy a preguntar cuáles son las palabras y ustedes me van a decir. Sí, mira el cuaderno, vamos a mirar a ver si es que han estudiado. A ver, ¿cuáles son las 3 palabras? Crecimiento, oposición y triunfo. Y triunfo. Crecimiento, oposición y triunfo. Muy bien, me gusta. Entonces lo que quiero es que a partir de aquí empezamos a ver la primera amenaza, la primera amenaza que hizo, la primera oposición que se puso esto, pero también era la primera victoria que estaba mostrando la iglesia. ¿Hay iglesia aquí? Amén. Pues en la iglesia naciente la primera victoria de cómo fue. Y la primera fue la victoria sobre la persecución. Entonces estuvimos viendo que la persecución fue un arma, la primera arma que Satanás utilizó. Empezamos a ver sobre el apóstol Pedro cuando empezó a hablarles y les decía de que el número de personas que cuando ellos estaban reunidos en el aposento alto eran 120 personas. Después Pedro hizo una prédica y le habló a 3.000 personas. Después hizo otra segunda prédica y le habló a 5.000 personas, ¿vale? Entonces Satanás se levantó al ver ese crecimiento, pero era un gran crecimiento. Mira esto. Es bueno entenderla. Gran crecimiento, ¿por qué? Porque difícilmente tú haces una prédica y se van a convertir 5.000 personas de golpe. Es difícil. Por eso digo que era un gran crecimiento, y en ese crecimiento, pero exagerado, entonces Satanás se levantó contra ellos, los metieron en la cárcel, hubo una oposición, ¿sí? Entonces el crecimiento es que el Señor les estaba dando, vino la oposición de parte de Satanás cuando los meten a la cárcel, pero el Señor los liberta de allí. Y dice la palabra, terminando Hechos 4, dice de que ellos empezaron a orar y le pedían a Dios que les diera denuedo y que no tuvieran en cuenta lo que ellos decían y sus amenazas, y que estaban orando tanto así cuando diciendo estas palabras que dice que tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces el Señor dándoles un triunfo con respecto al temor, porque recuerden de que ellos estaban presos y podían decir, los amenazaron, que verdad que los iban a volver otra vez a meter y les prohibieron de que hablara. Todo esto ya lo vimos, pero quiero que conecten un poco. Había dicho de que leyeran en sus casas el libro de los Hechos, los primeros capítulos, porque así pueden entender y comprender el ciclo del crecimiento de la iglesia. La segunda victoria que se tuvo fue por parte sobre lo que fue la mentira y la hipocresía. Entonces estuvimos hablando de Ananías y Zafira, que el enemigo ya no hizo un ataque desde afuera, sino lo hizo de un ataque desde adentro. ¿Por qué desde adentro? Porque directamente desde adentro de lo que había en el corazón de Ananías, desde ahí empezó a meter lo que fue la hipocresía y la mentira. Y
vimos el ejemplo en Hechos 5 de cómo el enemigo se había levantado, introdujo la mentira y la hipocresía, y Dios le dio a Pedro, le mostró, ¿sí?, de lo oculto que había en el corazón de Ananías y Zafira, de cómo había engañado. Entonces el enemigo, haciendo la oposición, Pedro y el Espíritu Santo hace un juicio, que ha muerto Ananías y Zafira. Esto lo vimos la semana pasada. Murieron, y en ese momento de que mueren, pues empieza a crear un temor en las personas que estaban allí. Crearon un temor muy grande, pero un temor para todas las personas. Y después decíamos, el nuevo ataque que Satanás envió a la iglesia tuvo que ser repelido por el medio del juicio divino. Fue Dios mismo haciendo posible. Entonces, después veíamos en la parte terminando, decía que para completar el ciclo de crecimiento, oposición y triunfo, el Señor da la victoria a la iglesia y trae un temor reverente hacia su santo nombre. A partir de aquí veíamos cómo iba creciendo. La iglesia sigue creciendo y le daba una mayor unción. Tenía una unción porque era tanto que decía la palabra de que al menos pasando traían personas, y muchas personas las traían alrededor y las ponían así por donde pasaba Pedro, para que solamente con su sombra ellos pudieran ser sanados y liberados de todo eso. Esto lo estuvimos estudiando la semana anterior. Solo lo hago para conectar. Escriban como título, creo que este punto no lo hemos visto, ¿sí? ¿No? Habíamos quedado aquí en la parte de lo de la murmuración, ¿no? Entonces quedamos. Tercero, la victoria sobre las discordias. La victoria sobre las discordias. Aquí cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? La victoria sobre las discordias. Hemos visto con este 3 puntos. ¿Cuáles son? Los 3 puntos. Este es el tercero. El primero entonces fue la victoria sobre la persecución. La segunda fue la victoria sobre la mentira y la hipocresía. Y esta es la victoria sobre las discordias, ¿vale? Vale. Vamos a mirar qué dice la palabra. Una tercera arma que utilizó Satanás. Una tercera arma que utilizó Satanás para tratar de frenar el crecimiento. Una tercera arma que utilizó Satanás para tratar de frenar el crecimiento de la iglesia, fueron las discordias. Fueron las discordias entre los mismos hermanos. Fueron las discordias entre los mismos hermanos. Y eso lo vamos a ver en Hechos 6:1. Fueron las discordias entre los mismos hermanos. Hechos 6:1. Vamos a leerlo todos. Y así vamos a empezar a entender. Hechos 6:1. Leemos todos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Vamos a parar un momento. Vamos a explicar esto. Entonces, hemos visto que Satanás se levantó contra la iglesia y la primera arma que utilizó fue la persecución. Después vimos de que Dios le ha dado la victoria en la persecución, que ellos salen y empiezan a pedirle a Dios que les dé más denuedo, y tanto así que les dio tanto denuedo que las mismas personas traían a los apóstoles, personas para que los sanaran de toda enfermedad, y dice que todos eran sanados, todos. Después vimos la segunda arma que utiliza Satanás, que ya no lo utiliza desde la parte exterior, sino desde la parte interior, desde adentro, de lo profundo que hay en el corazón de Ananías y Zafira. Desde de adentro empieza a meterles una segunda arma, que es la mentira y la hipocresía. Después, a partir de ahí, vemos que Dios hace un juicio divino, ellos caen, mueren, y
a partir de ahí Dios empieza a mostrarles y la gente empezó a tener un temor reverente. Estamos viendo la tercera arma porque resulta de que Satanás no se queda quieto, él continúa, estos ciclos se siguen dando, él continúa buscando cómo buscar por dónde puede atacar a la iglesia, por dónde, de qué manera, pero esta vez empieza a hacerlo con los griegos y los judíos. Resulta de que, ya lo vamos a leer en el contexto, ¿qué pasa? Que los griegos se representan a los gentiles y los judíos, pues los judíos, ¿qué pasa? Que había ya en la repartición del pan, parece ser que las hermanas griegas estaban murmurando. ¿Por qué? Porque veían de que a las hermanas judías les estaban entregando una porción de comida mejor que a las que les estaban entregando a ellas. Entonces decía, claro, como es que es Pedro y él es judío y le reparte el arroz y la harina, se la entrega mejor a las judías, y nosotros como somos griegas, pues claro, nos dejan ahí. Entonces empezó a haber una murmuración, diga murmuración. Empezaba a haber murmuración. ¿Cree que eso ocurre en la iglesia? Hoy en día, ¿cree que el enemigo sigue utilizando estas armas para seguir atacando a la iglesia habiendo murmuración entre hermanos? Claro que sigue utilizándola, sigue utilizando esas armas, y esas armas hoy en día las vemos latente y vemos cuando vemos a hermanos o a hermanas que hacen corrillos y empiezan a hablar de la hermana tal y empiezan a hablar del hermano tal. Y hay uno peor, que a veces cuando ocurren estas cosas hay hermanas que de pronto empiezan a decir, a hablar y a murmurar de estas cosas, y eso ocurre y el enemigo está ahí presente porque eso es una arma que utiliza Satanás hoy en día. Eso ocurrió también en la parte antigua. Recuerda cuando Moisés se levantaron sus dos hermanos, Aarón y María, y empezaron a murmurar de Moisés. Empezaron a murmurar. ¿Qué le pasó a María? Se volvió leprosa. O sea, estaban hablando y diciendo, ¿cómo es posible que crea que Dios solamente habla de Moisés? ¿No habla acaso de nosotros? Vino el Señor, le dice, ven aquí los tres. No, Señor, que es que estamos... No, María leprosa. ¡Pum! La apartaron. Y la quedó apartada una semana que el pueblo no pudo avanzar. ¿Por qué? Porque tenía que mostrarle de que Dios hablaba a través de Moisés. Dios es soberano. Y esas murmuraciones a Dios no le gusta. Y hoy en día, lo sucedió en la iglesia primitiva y ocurre hoy en día en las iglesias, ¿vale? Por lo tanto, continuamos. Esta vez la estrategia del diablo, esta vez la estrategia del diablo era dividir la iglesia. Esta vez la estrategia del diablo era dividir la iglesia, creando discordias. Esta vez la estrategia del diablo era dividir la iglesia, creando discordias entre los mismos creyentes. Creando discordias entre los mismos creyentes. Esta nueva oposición de Satanás, esta nueva oposición de Satanás, fue destruida por el Señor utilizando el don de sabiduría. ¿Vale? Entonces volvemos otra vez a tocar el tema. Vamos a volver a tocar ese tema. Dual, ¿puedes salir con él? Vamos a volver a tocar este tema. A ver, ocurre también que a veces hay muchos hombres y mujeres que de pronto en las iglesias se creen muy megas espirituales. Eso ocurre en las iglesias. Y resulta de que empiezan a hacer murmuración camuflada en las oraciones. Y hay que tener cuidado. Yo les digo esto porque se ocurre en las iglesias. Resulta de que empieza ese hombre mega espiritual o esa mujer espiritual y llama a ese corrillo y los pies y dice, hermanos,
el Espíritu Santo no me dejó dormir anoche. ¿Qué pasa? No, es que resulta que he tenido una carga por la hermana Pepita. Es que me mostraba que la hermana es terrible, es terrible, es terrible. Tenemos que orar por ella, vamos a hacer una oración para que el Señor la transforme y la cambie. Aparentemente está mostrando una espiritualidad, pero verdaderamente ahí el enemigo está sembrando una murmuración camuflada en todo esto. Tenemos que tener cuidados que en sus ministerios, cuando ustedes estén ejerciendo sus ministerios pastorales o ministerios evangelistas y los ministerios que Dios los está levantando, tenemos que tener cuidado de tener al tanto y saber, pero deben de saber de que estas cosas ocurren en las iglesias. O el hermano que de pronto se puede levantar y decir, tenemos que poner al pastor y a la familia pastoral, los vamos a poner en oración, o al mismo maestro de los otros, tenemos que poner oración porque es terrible y todo eso. O sea, cosas que se ponen ahí a hablar que difícilmente lo que muestra el enemigo es en llevarlos a una murmuración y hay que tener cuidado con todo esto, ¿vale? Quería dejarles este dato como tal. Vamos a ver un ejemplo, a continuar con Hechos 6, 2, 7 y así vamos a entender mejor lo que estaba sucediendo. Entonces vamos a leerlo todos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Vamos a parar aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Dios, en el momento que empieza esa oposición satánica, que es la murmuración, Dios les da la sabiduría, ahí está la victoria, les da la sabiduría a los apóstoles, a Pedro, y dice, no es justo que nosotros estemos discutiendo o estando aquí en el frente de que si las mujeres griegas están discutiendo con las mujeres judías y están ahí habiendo estas guerras de murmuración y nosotros estamos aquí como tratando de separar este problema. No es justo que nosotros estemos perdiendo el tiempo en esto. Entonces Dios le da la sabiduría al apóstol y en la sabiduría toma una decisión y le dice, a ver, vamos a hacer una cosa, dejen de estar peleando. Más bien, ustedes, las griegas, elijan a 7 varones llenos del Espíritu Santo, hombres de buen testimonio, lo eligen ustedes, no los vamos a elegir nosotros, las eligen ustedes para que ellos sean los encargados de servir las mesas. De esta manera nosotros haremos, y dice el versículo 4, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces lo que no sabía era el enemigo que poniendo la murmuración en las hermanas griegas, lo que no sabía es que con esas mismas mujeres que él estaba utilizando como instrumento, ellas mismas iban a elegir a 7 varones del Espíritu Santo y Dios empieza a mostrar una victoria, la vamos a ver en los versículos siguientes. Sigamos leyendo. Agradó la propuesta a toda la multitud. Vamos a leerlo todos. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Conocen a Esteban? Sí. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, a prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor. Mira aquí, mira el triunfo, ¿dónde está? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos que se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Están viendo el crecimiento? Dice que el número de los discípulos que se multiplicaba. Eso es crecimiento. Y después dice también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ese es el triunfo que Dios le dio. Entonces el enemigo empieza a mirar. Claro, pone la murmuración entre las hermanas, pero lo que no sabía es que a esas mismas hermanas que estaba utilizando como instrumento iban a elegir a 7 varones
llenos del Espíritu Santo, que los apóstoles les impusieron las manos. Recuerdan, aquí hay uno muy importante, que ya lo vamos a ver. ¿Cómo se llama? Esteban. Resulta de que ahí vamos a ver la victoria, porque Dios empieza a mostrar la victoria y ve de que habían allá, estaban allí como estaban ahí las mujeres griegas. Entonces él los pone ahí donde nacieron los hermanos Sugieres. ¿Hay hermanos Sugieres aquí? Amén. Bueno, sus hermanos Sugieres nacieron aquí porque fueron para el servicio, ¿ve? Para que empezaran a servir y ayudar. Y los apóstoles empezaron a hacer un trabajo. ¿Y qué pasa? Lo que no sabía era que habían 7 leones dormidos. Y uno de esos era un león dormido que estaba allí porque estaba allí. Pero cuando Dios le da el poder por medio de los apóstoles y le impusieron las manos, dice la palabra de que les impusieron las manos, los apóstoles le transmitieron un poder fuerte a Esteban, y vemos ahí a ese león dormido que después lo vamos a ver cómo se levanta y empieza a hablarle a un Sanedrín judío, y era un evangelista. Entonces Esteban, ¿qué dijo? Yo no me conformo con solamente servir las mesas, sino sencillamente fue a más. Y eso es lo que están haciendo. Hay aquí ujieres que no se conforman con solamente estar sirviendo esto. Van a ir a más. Van a ir a más y van a ir a cosas grandes, porque Dios tiene preparadas cosas grandes para ustedes. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo. La victoria sobre el martirio. Entonces teníamos a Esteban. Y ahora vamos a ver la victoria sobre el martillo. Entonces Satanás, viendo que Esteban empezó y hablaba, y la palabra, ustedes los que han leído, ven cómo Esteban Dios le había dado una sabiduría que la palabra, los que estuvieron estudiando conmigo el semestre pasado, vimos de ejemplo a Esteban, que Dios le había dado una sabiduría, ¿sí? Le había dado sabiduría que dice la palabra que no podían resistirla. ¿Quiénes no podían recibirla? Los estudiosos de la ley, los doctores del Sanedrín judío, se encontraron frente a Esteban, y Esteban debatiéndole las escrituras. Si ustedes leen el pasaje, empiezan a ver cómo Esteban empieza desde el principio y termina hasta el fin, pero era hábleles y hábleles y hábleles y hábleles, y dice, ¿y este hombre de dónde sabe tanto? Dice la palabra que le había dado tanta sabiduría que ellos no podían resistir la sabiduría de Esteban. Eso era lo que Dios había hecho. Estando un león allá dormido, después lo despierta y lo ve cómo empieza a hostigar, y estaba hablándole a lo que era el Sanedrín judío. Dice que ellos no podían resistir, que era tanta la sabiduría que se vinieron con todas contra Esteban. Entonces el enemigo, directamente es el enemigo, que viene con otro ataque. Ya está bien que de pronto le hable a los gentiles, o que le hable, o que sirva a las mesas, pero ahora que esté de evangelista, que esté hablando, ¿sí? Entonces está haciendo también, mostrando de que estaba Esteban, era demostrando algo más fuerte, algo que Dios le había dado. Vamos a escribir, por favor. El martirio fue la 4ª arma que utilizó Satanás. El martirio fue la 4ª arma que utilizó Satanás para tratar de frenar. El martirio fue la 4ª arma que utilizó Satanás para tratar de frenar el crecimiento de la iglesia. El primer mártir de la fe fue Esteban. El primer mártir de la fe fue Esteban, coma. Un poderoso evangelista que tuvo que pagar con su vida. Esto está mal, lo voy a corregir aquí. Que tuvo que pagar con su vida por servir fielmente al Señor Jesucristo. Que tuvo que pagar con su vida por servir fielmente al Señor Jesucristo.
¿vale? Entonces vemos a Esteban lleno del Espíritu Santo, que fue el primer mártir de la fe. Ahora la pregunta, ¿cree que el enemigo también sigue utilizando esa arma hoy en día? Amén. Sigue utilizando. Solamente aquí en el Oriente Medio hay que ver cómo se vienen contra los cristianos y les están cortando la cabeza, los están quemando, los meten, agarran a todos y queman a sus mujeres, su esposa, a sus niños, y está habiendo mártires. Pero Esteban es el primer mártir de la iglesia primitiva, es el primer mártir, ¿vale? Entonces, es bueno que entendamos de que el enemigo sigue utilizando esa cuarta arma que utilizó, la sigue utilizando hoy en día. Vamos a ver qué más un poco de esto. Vamos a entender un poco, leemos el texto y después entenderemos un poco el contexto. Yo les había dicho, ahora quiero hacer la pregunta, ¿lo han leído? ¿Han leído Hechos de los Apóstoles? Los que estudiaron Hechos de los Apóstoles el trimestre pasado, el año pasado, que estudiaron Hechos de los Apóstoles, entenderán de todo esto que hemos estado viendo. Pero les dije, para que conecten en el clase, necesito que estudien Hechos de los Apóstoles, que lo lean, porque si no, entonces difícilmente van a poder comprender, porque hay mucho contexto aquí que yo tengo que ponerme a explicarles. Pero si ustedes en su mente ya lo traen, nosotros aquí lo podemos resolver mejor. Vamos a leer los Hechos 7, 55, 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Vamos a parar. En el contexto, vemos que Esteban se ha levantado y ha empezado a hablarle al Sanedrín judío. Dice que era tanta la sabiduría que no la podían resistir, que se tapaban sus oídos y esto. Y cuando escuchaba estas voces fue más cuando más le dio rabia. Pero vemos que Dios es un Dios soberano y siempre cuando hay un ataque como esto de Satanás, lo que no sabía es que Dios le iba a dar otra vez la victoria a la iglesia. ¿Dónde le iba a dar la victoria a la iglesia? Vamos a empezar a analizar esto. Entonces vamos a seguir leyendo el texto. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí estaba presente Saulo. ¿Sabe quién es Saulo? Pablo. Pablo que es se convierte, que es un perseguidor de la iglesia. Dios lo va a utilizar en ese gran pregonero de la palabra de Dios, del evangelismo, que empieza a expandir el evangelio. Entonces vemos ahí, lo dejamos en stand-by. Ahora dejamos a Pablo aquí porque más adelante vamos a seguir estudiando, pero quiero que se queden con ese nombre. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mira estas palabras de Esteban. Las palabras de Esteban son unas palabras que me encantan porque son parecidos como cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo. Dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y verdaderamente a veces la persona dice, sí, claro, el Señor Jesucristo en la cruz estaba diciendo, Señor, perdona los pecados, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Esteban estaba aquí también teniéndoles en cuenta que no tomaran en cuenta lo que estaban haciendo. Y me encanta de Esteban porque eso lo hace una persona en plena situación porque estaba muriendo, estaba siendo apedreado. Y en ese instante lo que tuvo en el parte de él, una misericordia hacia las personas pecadoras. Y eso me encanta de la palabra que nos muestra estos detalles para que nosotros nos demos de cuenta del amor y de la misericordia. Que hasta el último instante el agresor, el que ha venido a hacerte daño, el que te está quitando la vida, el que te está haciendo daño, tú teniendo la misericordia a esa persona, ¿vale? Pero vemos a Esteban lleno del poder del Espíritu Santo que estaba viendo, dice, estaba mirando al Señor Jesucristo porque él dice que lo había visto. Él le dice que él vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Entonces,
cuando dice el Hijo del Hombre, veo al Hijo del Hombre, se está refiriendo a una profecía de Daniel. Daniel muestra de que iba a venir el Hijo del Hombre, habla del Hijo del Hombre, pues se está refiriendo al Señor Jesucristo. Es bueno que entendamos este texto porque también cuando se habla del Hijo del Hombre se refiere justamente a Jesucristo, ¿vale? Entonces vemos la oposición, pero vemos que, vamos a seguir leyendo, vamos a leer aquí esta parte. Esta cuarta oposición de Satanás fue destruida por el Señor Jesucristo. fue destruida, no, vamos a escribir, Cierto. vamos a escribir. Esta cuarta oposición de Satanás fue destruida por el Señor Jesucristo. Esta cuarta oposición de Satanás fue destruida por el Señor Jesucristo al tocar la vida de Saulo de Tarso. Al tocar la vida de Saulo de Tarso. El peor enemigo de la iglesia. El peor enemigo de la iglesia. Y convertirlo en un poderoso instrumento. Para la evangelización de los gentiles. En un poderoso instrumento para la evangelización de los gentiles. Vamos a parar aquí para que ustedes sigan escribiendo. Entonces la palabra del Señor nos ha ido mostrando un ciclo que se ha ido repitiendo. Vemos que Satanás se levanta y ya directamente es a quitarle la vida a un evangelista. Se levanta con toda. El enemigo se levanta con toda. ¿No ven ahí furia? ¿No ven que la oposición ya se fue ya por todas? Antes era amenazas, era separaciones, discordia, pero esta vez se fue con toda. Se fue a matar. Porque el enemigo lo que quiere es matar. Porque Dios no le permite tanto, pero si fuera por él nos tendría ya, no quiere desaparecer del mapa. Pero el enemigo se levanta, dice la palabra que él vino a matar. ¿A qué más dice? A destruir. ¿Ve? Entonces viene el enemigo a hacer daño y es lo que quiere. Quiere hacer mucho daño y nos quiere hacer daño. Entonces ustedes tienen que entender que tenemos a un opositor que nos quiere ver muertos. Bueno que crezcamos con esto sabiendo que tenemos un enemigo. Desde el primer día que recibiste al Señor Jesucristo, en ese mismo instante te hiciste enemigo número 1 de Satanás. Y tiene a millones de ángeles demoníacos que están buscando la manera para destruirte y llevarte y desviarte del camino. Ese es nuestro enemigo, ¿vale? Por lo tanto, vemos aquí lo que nos dice de que Dios repele a Satanás en esa cuarta oposición que es destruida por medio de que viene un hombre. ¿Cómo se llama el hombre? Saulo de Tarso, que se convierte en el mayor y el poderoso instrumento para la evangelización de los gentiles. Hechos 22, 17, 21. Vamos a entender. Vamos a entender esto y explicamos este texto. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Está hablando Pablo aquí. Me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo le dije, Señor, ellos saben que yo los encarcelaba. Entonces, ¿qué hacía? Los azotaba en todas las sinagogas y a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Vamos a hablar un poco de esto. Saulo de Tarso
se convierte al Señor Jesucristo cuando iba hacia Damasco, iba a ir a perseguir a los cristianos, había ido a pedir cartas para poder ir a perseguir a los cristianos. Y dice la palabra que entraba con tanta furia que los agarraba del pelo y los arrastraba. La palabra dice que los arrastraba y los sacaba y los llevaba presos. Era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre con celo hacia lo que eran esas costumbres judías. Y todo lo que eran los ritos y todo lo que era la ley judía, tenía ese celo. Él era así. El Señor Jesucristo se le presenta y en el momento que se le presenta, a partir de ahí empieza el proceso de él y empieza a evangelizar. Pero a evangelizar, que para estos tiempos nosotros tenemos que darnos de cuenta, pero en ese tiempo era difícil la manera de moverse, de ir a sitios, y evangelizaba y se fue haciendo unos evangelismos donde nosotros en el libro de Hechos conocemos su primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero y el otro cuarto viaje que hizo, que fue a Roma, que ya no fue un viaje misionero, sino fue un viaje en condición de preso. Eso lo estuvimos estudiando en el libro de los Hechos y me imagino que ustedes lo han leído. ¿Qué pasa? Estando él en un concilio, en Hechos 20, empieza ahí un concilio y empieza a hablar de que le dice que se fuera de Jerusalén, porque le dice, vete. Y me aconteció que tuvo un éxtasis, el Señor le habló y le dice que le decía, date prisa, sal prontamente de Jerusalén. Pero él quería hablarle a los de Jerusalén, él quería hablarle a los suyos, él que como si era judío le quería hablar a los judíos. Y él le decía, pero Señor, si ellos me conocen, ellos saben de que yo los perseguía, los azotaba y donde estaban yo los agarraba y los llevaba presos. Ellos me conocen, ellos sabían quién era, pero cuando yo les diga de que tú me has transformado, que tú se me has aparecido y que tú has cambiado mi manera de vivir, ellos seguro me creerán. Y decía, no, Pablo, no va a ser así, no te van a creer. Vemos a Pablo que el mismo Señor le dice que se vaya porque te tenía que partir porque le había dado una misión diferente, porque los judíos no querían creer. Si ustedes terminan de leer el libro de Romanos al final, van a encontrar de que Pablo está hablándole a los romanos, a los judíos que están en otros sitios donde él está viajando y estando allí, dice el texto de que ellos se levantaron y no le quisieron escuchar, por lo tanto él se sacudió y dice, a partir de ahora me voy a los gentiles. A partir de ahora me voy a ir a llevar el ministerio a gentiles porque fue donde Dios me ha enviado. Dios lo envió a que llevara ese ministerio. Pero en el amor de él quería que los judíos se convirtieran y vinieran al arrepentimiento. Tanto que él dice unas palabras también tan hasta fuertes que dice, quisiera ser anatema. Quisiera ser apartado, separado, maldito de Dios, pero para que mis hermanos los judíos pudieran acercarse a Cristo. O sea, en el corazón de él, en su sentir, quería de que los judíos recibieran al Señor Jesucristo. Pero vemos que la historia nos muestra que los judíos fueron los que despreciaron y desecharon al Señor Jesucristo. ¿Vale? Queda claro que esa victoria que Dios le está dando a la iglesia en el momento de que cuando matan a Esteban, había un hombre ahí que le estaba ayudando a sostener, dice que le ayudaba a sostener los abrigos para que le diera más fuerte, como quien dice estaba dando barra, alabao, dale duro, ¿sí? Estaba en un comportamiento porque él estaba consintiendo con su muerte. Entonces él estaba, dice la palabra, que estaba tratando y agarrando los abrigos para que ellos les pudieran dar con la piedra y le pudieran pegar más libremente que con los sacos, ¿vale? La victoria sobre el desprecio. ¿Quedó claro? Esto es lo que acaba de mencionar usted de Pablo, hermano. No tiene relación con lo que dijo el Señor Jesús de que nadie es profeta en su propia tierra. Sí, claro que sí. El hermano está comentando, lo digo para que si no se escucha en el audio, de que el Señor Jesucristo ha dicho unas palabras muy sabias de que él mismo las dijo que nadie es profeta en su propia tierra. A él mismo, el Señor Jesucristo no le creía. De donde él era, de su nacimiento, sus mismos hermanos no le creían. Sus mismos hermanos, los hermanos del Señor Jesucristo. Y obviamente, pues, Pablo le pasaba lo mismo, que no le creían donde estaba. Pero bueno, en lo que es Dios como tal en el tiempo estaba así. Los judíos eran los que desechaban y despreciaban al Señor y nosotros los gentiles íbamos a recibir esa gracia. Hoy somos el resultado
de la expansión del evangelio, de todo lo que había, somos resultados de todo esto, de todos estos acontecimientos, somos resultados de que el evangelio se expandiera. Otra de las cosas que se me olvidó mencionar en el caso de Esteban, cuando muere, no solamente eso, sino que fueron dispersados. Ellos fueron dispersados y fueron llevados a otros sitios, porque en la muerte de Esteban les tocó a la iglesia, ¿qué hacer? Dispersarse a otros sitios. ¿Y dónde está mostrando Dios la victoria? Pues entonces de que el evangelio se expandió a otras partes. A otras partes se siguió esto. Entonces Dios siempre, ahora Satanás está, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Me he matado a este, pero resulta que cuando mato a este evangelista, me sale otro. ¿Sí me entiende? Se sale otro y está pensando allá. Y yo creo que el diablo está más calvo que yo, pensando y rascándose cómo le hago para meterme a la iglesia, cómo hago para empezar a este. Porque él está ahí buscando estrategias, armas para seguir destruyendo, cómo atacar. Pero ve que el Señor siempre da la victoria. Entonces se cumple lo que dice la palabra. ¿Han visto el ciclo? ¿Han estado mirando cuál es el ciclo? ¿Cuál es el ciclo? Primero la palabra que estamos viendo. Lo han estado viendo a través de lo que hemos estado viendo, el crecimiento, de cómo va creciendo, cómo va haciendo la oposición y vamos viendo el triunfo. Aquí vemos el triunfo. Pablo es el triunfo después de la muerte de Esteban, es el triunfo cuando Dios le muestra algo más. Entonces, cuando murió Esteban, a lo que ellos salieron disparciendo a otros lados, ellos llevaron la palabra de Dios, la expandieron a otros sitios porque Dios los había dejado, les había dicho que tenían que llevar el evangelio a otras partes, pero estaban tan acomodados ahí que Dios tuvo que moverlos, incomodarlos para poderlos dispersar. ¿Así trabaja Dios? A veces cuando tu vida está como que estás muy acomodada ahí en ese ministerio, Dios llega y hace algo y te desacomoda para que te lleva a otro sitio. O en la vida normal de tu casa, hay situaciones que nos pasan. Dios nos desacomoda, a veces no es necesario que nos desacomode porque nos relajamos, nos quedamos como muy tranquilos, muy relajados donde estamos. Y Dios te quiere llevar a grandes cosas. No te quiere dejar ahí, te quiere llevar a grandes cosas. Y como estás tan relajada o relajado, pues entonces ocurre algo en la vida para lanzarte a otra situación o a otra dimensión espiritual más grande. ¿Cuántos lo creen? Amén. La victoria sobre el desprecio, escriban como título. Vemos que Satanás empieza a utilizar. Ahora, ustedes tienen que saber que la Biblia no está escrita cronológicamente. La Biblia no ha sido escrita de una manera cronológica. La Biblia está escrita, lo cual nos muestra. Vamos a empezar a hablar sobre el desprecio y vamos a hablar sobre Pedro y en lo que le habla hacia los gentiles. Pero vemos que fue antes, esta parte antes de lo que le ocurrió con Esteban, porque Esteban estaba evangelizando a los gentiles. Pero la victoria sobre el desprecio ocurrió antes porque fue Dios el que le da la victoria y lo vamos a empezar a estudiar. Escriban. Que escriban esto, por favor. Si no lo tengo aquí en su esto. No tengo este apunte aquí. Vamos a mirar y vamos a leer el pasaje bíblico y después empiezo a mostrarles el texto, ¿vale? Entonces leemos. Hechos 10, 1, 16. Vamos a leerlo todos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas cosas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en oración conforme a la hora de Dios estaba donde él estaba, y le decía, Cornelio, mirando lejamente, pensando en el Señor. Y le dijo, sus oraciones y sus oraciones para memoria delante de Dios. envía pues
ahora a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Sí, seguimos, ¿no? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le presentaba algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vamos a empezar a estudiar sobre el tema de lo que es este tema que estamos viendo, que ahora es el desprecio. Vemos que los hermanos judíos tenían un desprecio hacia los gentiles. Ellos, cuando se referían a ellos, decían muchas veces estos paganos incircuncisos. Ellos creían de que ellos tenían por dentro de ellos lo que tenían era tenían a Dios como tal. Por lo tanto, se encontraba esta parte que el enemigo ahora quería operar por medio del desprecio. Esos desprecios que hoy en día también en las iglesias siguen ocurriendo. Hoy en día se siguen viendo estos desprecios porque muchas veces vienen personas a las iglesias, entran y de pronto quieren tener favoritismo. Tú que eres la persona importante de rango en alguna economía, te quiere venir y le ponen uno de los mejores asientos en las iglesias. Pero vienen esos hermanos que son pobres, que son de alguna manera son muy humildes y económicamente están mal, pues no le ponen la misma atención y los dejan, pues mire, búsquete la vida allá en el puesto de atrás como quiera. Eso siguen habiendo esa serie de desprecios en las iglesias porque el enemigo sigue operando de muchas maneras. Pero Dios quería enseñarle a Pedro que lo que Dios había limpiado, él no lo tenía que llamar común. Por eso es que dice la palabra de que Pedro se encontraba, Dios actuando por separado con los gentiles, ya con un medio de un ángel le había mostrado la visión a Cornelio que tenía que ir a donde un tal Simón el Curtidor y que tenía que mandar a llamar a un hombre que se llama Pedro y que lo hiciera venir. En el mismo instante, mientras Dios está trabajando aquí, también está trabajando por este lado con Pedro. Pedro se encontraba en esta casa de Simón el Curtidor y dice que mientras le estaba preparando la comida, porque era la hora sexta del día, ¿qué hora eran? Las 12 del mediodía. Estaba allí, entonces dice que sintió hambre, se fue para la azotea y en esas le descendió un lienzo y empezaron a salir muchos animales vertebrados, que estaban ahí varios animales de los cuales ellos no comían, que eran inmundos para él. Entonces le muestra, en la imagen se le muestra y le dice, mata y come. Y él, lo que hay en su corazón desde su infancia, de que esos animales son inmundos para él y que él no los puede comer. Por lo tanto, le dices, no, Señor, yo no puedo comer eso porque ninguna cosa como esta ha entrado en mi boca. Yo nunca he comido ningún animal inmundo, no he comido ningún animal común. Por lo tanto, el Señor le dice, a lo que Dios ya ha limpiado, no lo llames común, porque Dios lo ha limpiado. ¿Cuándo lo limpió? En el momento que el Señor Jesucristo muere, en ese instante hubo una limpieza, Dios ya lo limpió.
¿vale? Porque es cierto que Dios mismo le había dicho que de esos animales no comieran en el pasado. En el pasado, en el antiguo, en la ley les había dicho de que ciertas cosas no tenían que comer, pero después del Señor Jesucristo entramos en un nuevo pacto donde el Señor ha limpiado, ha hecho una limpieza, pero os quería enseñarles y mostrarle no tanto en los animales, sino en los humanos, tanto que los que ellos aborrecían y a los que ellos consideraban que eran inmundos, ahora no los podía seguir llamando inmundos, sino tenía que llamarlos porque también era parte que Dios los había limpiado. Vale, vamos a seguir leyendo. Y escribimos este texto. Dios le dio la victoria a la iglesia. Esta es la... Ya les traeré el otro párrafo, ¿vale? Dios le dio la victoria a la iglesia al quitar los perjuicios sociales. Dios le dio la victoria a la iglesia al quitar los perjuicios sociales del corazón del apóstol Pedro. Dios le dio la victoria a la iglesia al quitar los perjuicios sociales. Aquí dice juicios. ¿Vale? Escriben perjuicios sociales. Perjuicios sociales del corazón del apóstol Pedro. Entonces, Pedro, vamos a ver qué más dice la palabra. Vamos a leer Hechos 10, 28, 29. Pedro no entraba, ¿no? Pedro no era una persona y los judíos no entraban. Acuérdate que cuando Dios lo mandaron a llamar, ¿alcanzaron a escribir? Vamos a estar conectados aquí. Hechos 10, 28, 29, ¿vale? Entonces, vamos a explicar un poco este texto. Pedro y los judíos miraban a los gentiles como unas personas que eran inmundas, esas personas que estaban ahí apartadas. Ellos eran así, ellos tenían esos perjuicios sociales, eran así, era por su estilo de vida, eran así. Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo vino, la palabra, la misma mujer samaritana le dice al Señor Jesucristo, ¿cómo tú me hablas a mí, siendo tú judía y yo siendo una samaritana, si los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque habían esos perjuicios. ¿Por qué habían esos perjuicios? Porque ellos consideraban de que los samaritanos era una mezcla que había entre judíos y cuando el rey que los había llevado en cautiverio había traído a gente de Siria y los había traído a vivir en esa zona y se habían mezclado. Por lo tanto, ellos eran como una mezcla de gentiles y judíos y crecían así. Por eso no se llevaban entre sí. Entonces los judíos, cuando tenían que ir para atravesar, para ir hacia Galilea, ellos bordeaban Samaria. Ellos no se introducían en la ciudad, sino la bordeaban por cualquier lado, pero no se mezclaban contra ellos, porque había en ellos un perjuicio social y los tenían discriminados, ¿vale? Esas cosas ocurren hoy en día, siguen ocurriendo. Vamos a leer así y entendemos un poco mejor. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Mira lo que le dice Pedro. Pedro es muy sincero. Le dice cuán abominable es que un judío pueda entrar o relacionarse o darle la mano o tocar a un extranjero. Estoy aquí con náuseas. Está hablando la verdad, le está diciendo cuán abominable, estoy aquí de esta manera. No estoy, pero estoy porque Dios me ha enviado. Si fuera por él, él no estaría. Dios lo ha enviado porque Dios le ha mostrado y le ha dicho de que a ninguna cosa que Dios ya ha limpiado la llame común o que la llame inmunda. Esa palabra inmunda la utilizaban mucho con los gentiles y todas las personas que eran extranjeras. Los que no eran judíos, los demás eran inmundos. ¿Hay algún judío aquí? ¿Hay algún judío aquí? Entonces, ¿cómo éramos? Bueno, ese es el concepto para ello, ¿vale? Vamos a seguir escribiendo. La victoria vino a la iglesia. La victoria vino a la iglesia
cuando la salvación llegó a la vida de Cornelio. La salvación vino a la iglesia cuando la salvación llegó a la vida de Cornelio y también a toda su casa. La victoria vino a la iglesia cuando la salvación llegó a la vida de Cornelio y también a toda su casa. Entonces, ¿cuál era la oposición? ¿Cuál era la oposición para tener el ciclo? La oposición era de que Satanás le había impuesto a ellos los aborrecía, un desprecio. Había un desprecio por parte de ellos, ¿vale? Un desprecio. Ese es el punto que estamos tratando, ¿vale? Pero Dios le ha dado la victoria a la iglesia cuando Cornelio y toda su vida, todas sus casas recibieron la salvación. ¿Y quién es Cornelio y toda su familia? En este caso son gentiles. Ahí empezamos a estudiar. Vamos a empezar a estudiar un poquito sobre esto y vamos a comprender, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del contexto. Entonces vemos que Dios lo hace llamar por medio de un ángel, le habla de que fueran a buscar a Jope, fueran a buscar a Pedro, lo traen, viene ahí y le dice que para qué quiere hablar. Entonces él le dice que él estaba en la hora novena, que era las 3 de la tarde más o menos, ellos estaban ahí, que estaba orando, y cuando vino un ángel le empezó a explicar, le empezó a mostrar de que tenía que llamar a ti, y lo mandó a llamar para que le dijera algo. Pedro empieza a contarles, empieza a hablar de Jesucristo, empieza a hablar sobre el Antiguo Testamento y empieza a mostrar a Jesucristo que Jesucristo en estos días había venido y que había muerto por los pecados. O sea, que empezó a hablarles de lo que es la salvación del hombre, empezó a decirles y que había venido y que Jesucristo había derramado su sangre en un madero, en una cruz, allí, por el perdón de todos los pecados. Dice que, ahora sí vamos a entender un poco, vamos a empezar a leerlo aquí. Hechos 10, 44 y 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, vamos a leerlo todos. Hechos 10, 44 y 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, estaban los judíos, que son los fieles de la circuncisión, en el capítulo 45, Pedro más los otros judíos que habían acompañado a Pedro se encontraban ahí y Pedro les estaba hablando estas palabras, estaba diciéndole, hablando sobre Jesucristo, pero que él no había ni terminado de hablar, aún todavía estaba diciendo las palabras cuando vino el Espíritu Santo, algo similar, igual se podría decir al día de Pentecostés. Se manifestó de la misma manera y ellos empezaron a recibir el don del Espíritu Santo y fueron llenos y empezaron a hablar en lenguas. Dice que los fieles de la circuncisión, que en este caso son los judíos, se quedan atónitos y quedan sorprendidos de ver cómo a los gentiles Dios también le había dado el poder del Espíritu Santo y también les había dado la gracia de que fueran salvos. Entonces ahí vamos a entender un poco más el contexto de la palabra, porque lo que habíamos estudiado cuando a Pedro se le habían entregado unas llaves. El tema de las llaves ya lo expliqué, de que las primeras llaves fueron abiertas porque Pedro fue el que le habló a los judíos por primera vez y ahí empezaron y salieron las 3,000 primeras personas y después las 5,000 personas que eran judías. Pero en este caso Dios lo manda ya no a los judíos, sino lo manda a los gentiles, que son Cornelio y toda su familia, para poderles hablar. Y es ahí cuando el Espíritu Santo desciende, abre la otra llave y se van para el cielo también los gentiles. Y también gracias a todo esto es que nosotros hoy en día tenemos la salvación, porque Dios le dio la oportunidad a los gentiles, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Estamos entendiendo la palabra? Vemos el desprecio que había ahí. Ahora vamos a escribir
Sexto, la victoria sobre el legalismo. ¿Hay gente así? Como este señor. Legalistas. La victoria sobre el legalismo. Vamos a dejar aquí lo que dejamos para la próxima semana. Vamos a leerlo. Vamos a recordar, ¿vale? Porque así de esa manera les va a ir bien para el examen. Ya les voy a mandar nota cuando es el examen, pero a partir de si no terminamos este domingo, en el próximo les daré la información. Entonces, la victoria sobre el legalismo. Vamos a empezar a estudiar. El primer punto que vimos, ¿cuál fue? La victoria sobre persecución. Segundo punto, la victoria sobre la mentira, lo que fue la hipocresía. Tercer punto, la victoria sobre las discordias. Cuarto punto, la victoria sobre el martirio. Quinto punto, la victoria sobre el desprecio. Y sexto punto, la victoria sobre el legalismo. Vamos a dejarlo aquí, vamos a empezar a orar. Pero quiero que se vayan a sus casas sabiendo, y quiero que por favor estudien. Vamos. Todas las personas que no están en la lista, que se apunten, por favor, necesito que se apunten. La cita de Hechos, hermanito. Lo leen en casa, Hechos 15:1. Por favor, necesito que ustedes te lean el libro de Hechos. ¿Hay estudiosos de Dios aquí? Amén. Yo lo voy a volver a preguntar, porque les voy a hacer otra pregunta. ¿Hay estudiosos de Dios aquí? Amén. Entonces, ¿han leído el libro de los Hechos para poder entender esto? Amén. Necesitamos que lo lean y lo entiendan porque es la única manera que pueden entender. Yo hay muchas cosas que no les puedo decir aquí por cuestiones de tiempo, pero ustedes y el Espíritu Santo les va a mostrar en sus casas. Vamos a orar y por favor entiendan lo que se está moviendo aquí. Padre maravilloso, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todo, porque tú nos muestras y nos enseñas, Señor, cómo el enemigo está operando, cómo el enemigo está atacando a la iglesia, cómo el enemigo está haciendo daño y cómo lo ha ido haciendo y cómo lo sigue haciendo en estos tiempos. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a verlo, Señor. Queremos, Señor, ver al enemigo cuando viene, que quiere venir a atacarnos. No queremos verlo ir, porque cuando lo vemos ir ya nos ha hecho daño. Queremos verlo venir. Por eso queremos, Señor, que tú nos des la sabiduría para poder entender. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.